y adicionalmente pues definir cuál podría o debería ser la mejor alternativa de acuerdo a las diferentes alternativas con las que contamos hasta hoy día. Entonces, pues para comenzar, ¿y cómo llegamos hasta hoy? Entonces, en 1905, el profesor Alessandro Codivilla, quien nació en 1861 y murió en 1912, pues el natural de Bolonia, Italia, y dentro de pues los cargos importantes que desempeñó, en principio en su labor como cirujano general, en donde se desempeñó primordialmente en las áreas de neurocirugía, cirugía intestinal y ya posteriormente en ortopedia. Fue jefe del departamento del Hospital Castiglione Fiorentino. Ahí fue donde realizó su mayor actividad de neurocirugía y cirugía intestinal, y de acuerdo a lo que describe en sus textos era su principal interés. Sin embargo, se le notó, pues, digamos que habilidades específicas adicionales en la ortopedia, por lo que después de un rondar por otras ciudades y hospitales intermedios fue invitado y convocado a ser el director del Instituto Ortopédico Rizzoli. Se le conoce pues como el padre del alargamiento moderno, y en su principal pues serie de casos, de 26 pacientes, logró alargamientos hasta de 3,8 centímetros. Sin embargo, pues como vamos a ver, no había forma de controlar ni la longitud del alargamiento ni ningún otro tipo de la evolución del paciente. Básicamente se hacía pues un alargamiento con una fuerza intensa, desde un tractor o un distractor en un movimiento único, y posteriormente a la longitud lograda pues de alargamiento con esa tracción única, excesiva y súbita, se posicionaba el paciente con un yeso en extensión de la extremidad. Digamos que dentro de las ventajas que él describía de su alargamiento, de su técnica, es que la técnica se podía repetir cuantas veces fuera necesario, simplemente abriendo la sierra con una sierra de Gigli y repitiendo pues la maniobra de tracción y volviendo pues a cerrar el yeso. Sin embargo, habían pues múltiples complicaciones a nivel de necrosis distal, en el cuello del pie, en el talón, y pues digamos que él trató de mitigar esto con el uso de esta cama, en donde la tracción ya no era súbita, sino que se había hacía una tracción sostenida y de forma progresiva, y pues con esto mitigó pues algunas de las fallas de su técnica de alargamiento, que como vemos fue pues la técnica inicialmente descrita, pero pues era imprecisa y tenía múltiples complicaciones y dificultades. Eh, ya en 1921, el doctor Vittorio Puti, quien fuera alumno pues del mismo doctor Codivilla, y como digamos quien fuese su mentor y además el heredero de sus múltiples técnicas y pues su conocimiento. Él vivió de 1880 a 1940, fue director de nuevo del Instituto Rizzoli después del doctor San Giorgi, y pues dentro de sus intereses adicionales estaba la luxación quirúrgica controlada y la artroplastia, sobre todo de cadera. Pero pues digamos que siguiendo la línea de su mentor, él procedió pues a describir una técnica de osteotomía inicial, y posterior a esta osteotomía una tensión gradual y continua con una fijación externa. Él describió pues lo que se conoce como el primer fijador externo o el primer aparato para la fijación externa y osteogénesis por distracción, que fue denominado el osteon. eh, y digamos que él criticó o corrigió el trabajo de su mentor, diciendo que con el mismo no se lograba una tracción sostenida necesaria, que permitiera vencer la tensión de los tejidos blandos y lograr un alargamiento óseo adecuado. El osteon, como vemos en la imagen, funcionaba con dos pines que iban bicorticales a nivel del fragmento proximal, uno y otro a nivel del fragmento distal, y un tubo telescopado que en su interior tenía un resorte comprimido por un tornillo, lo que permitía esa tensión progresiva a medida que los tejidos blandos iban cediendo. Ellos digamos que describían que el sistema se reesterilizaba y tenía unas marcas que indicaban una longitud aproximada del alargamiento. Sin embargo, de nuevo con el resorte la técnica pues no era muy precisa, y pues no había precisión de cuánto alargamiento podía lograr uno ni la velocidad a la que se iba. Una vez se finalizaba pues el alargamiento, de acuerdo a lo que ellos consideraban era el objetivo, se retiraba y de nuevo se inmovilizaba el paciente con un yeso circular cerrado, dejando, en el caso del doctor Vittorio Puti, lo que él describía y era otra de sus diferencias, era que él dejaba la cadera y la rodilla en ligera flexión, a diferencia del doctor Codivilla. Em, ya finalmente en el 1939 los doctores Abbott, Leroy Abbott y John Saunders describen el primer fijador externo, digamos que semicircular, descrito en 1939, en relación con la técnica de Abbott. Pues la técnica inicial fue descrita en 1927 por Abbott y los dos pues ya la complementaron. Sin embargo, este tenía la precisión, era que era un fijador semicircular anclado a la cama, a través de la cual pues lograban el alargamiento. Eh,
Con todas estas técnicas, pues, y con la técnica puntual de Leroy Abbott y John Sanders, digamos, se llegaron los primeros estudios en cuanto a complicaciones asociadas al alargamiento óseo, y como ellos mencionaban, pues, se encontraban múltiples complicaciones, eran complicaciones asociadas a deformidades en el pie, pies valgos, equinos valgos, calcáneos valgos residuales. A nivel de la rodilla habían genus valgos residuales, contracturas en flexión sobre todo eran predominantes, o hiperlaxitud, y típicamente hay un desplazamiento anterior y medial de los fragmentos, sobre todo tibiales, cruzando con mal unión o no unión, o una unión pues inapropiada en deformidades angulares múltiples, traslacionales o rotacionales. Había limitación para la movilidad del tobillo, debilidad asociada claramente pues por el tiempo que permanecían inmovilizados los pacientes de los músculos de la pierna, y complicaciones neurológicas asociadas como parálisis, paresias o debilidad muscular, y alteraciones de la sensibilidad. Adicionalmente, podían cursar con alteraciones en la circulación dada por linfedema o por dificultades para el retorno venoso, tromboembolismo pulmonar, infecciones del sitio operatorio o infecciones asociadas al tracto de los pines, y algunos pacientes con casos de osteonecrosis. Con esto, digamos, como de base inicial en cuanto al alargamiento óseo, en 1970 el doctor Wagner, entre los 70 y los 80, en Nuremberg, pues que dentro de su relativa o, digamos, primordial importancia, fue miembro fundador de la AO, describió un fijador adicional con una mucho mayor estabilidad y unos resultados favorables. Sin embargo, digamos que la principal crítica para el doctor Wagner, y lo que no conllevó a que su trabajo fuera pues evolucionando de una forma digamos más fuerte, y limitó los buenos resultados, fue que el manejo pues tanto de la osteotomía como de los tejidos blandos. Él describía un enfoque quirúrgico demasiado agresivo en cuanto a la osteotomía y al mismo alargamiento. Él defendía, contrario a lo que conocemos hoy, una resección vigorosa de los tejidos blandos, hacía una incisión circunferencial a lo largo del periósteo, y recomendaba pues una osteotomía con sierra oscilante, y una distracción intraoperatoria aguda, logrando pues la cantidad de alargamiento que se considerara era el objetivo o se requiriese, hasta lograr una estabilización mediante la tensión de los tejidos blandos. Él describía alargamientos agudos de 1 a 2 centímetros, eh, una distracción relativamente rápida, y ya cuando utilizaba algún dispositivo, él hacía referencia pues a su fijador externo, a una vuelta y media, alargando hasta 1,5 milímetros en agudo. Sin embargo, con estos estudios pues, de base de él, se realizaron algunos alargamientos progresivos. Eh, y pues lo otro es que él hacía referencia, pues a tratándose de un alargamiento agudo y progresivo, no iba a haber una consolidación clara ni franca. Entonces él hacía referencia a segundos tiempos quirúrgicos, aplicando autoinjertos sobre todo de cresta ilíaca a nivel de la zona del alargamiento, y fijándolo con algún tipo de dispositivo adicional. Y si bien, pues digamos que en cuanto a la agresividad del manejo de los tejidos y la osteotomía, la técnica no se promulgó, pues sí dio algunas bases adicionales en cuanto al recambio de fijador externo a placa, o a cualquier otro dispositivo endomedular. em, y pues digamos que fue uno de los primordiales fundadores de lo que conocemos hoy como el alargamiento óseo. Y pues de ahí sí se rescató tanto la técnica, o se ha rescatado tanto la técnica de recambio a placa o a dispositivos de estabilización posterior al fijador externo, y adicional se rescataron muchos de los conceptos de su fijador externo, que sí era muy útil, y fue conservado pues digamos, en publicaciones y en textos posteriores, cambiando simplemente la técnica de corticotomía y de distracción. Ya en 1970, adicionalmente, y como conocemos, el doctor Gabriel Ilizarov, pues del otro lado del río en Europa y del otro lado del mapa, eh, promulgó pues su técnica a través del uso de un fijador circular con una técnica de osteogénesis por distracción y alargamiento progresivo. Y a pesar, digamos, de lo que se conoce hoy en los textos, y que sus estudios iniciales fueron publicados hacia 1950, no fue hasta los años 70, precisamente por esta cortina de hierro, que se conoció pues sus avances y sus publicaciones en Occidente, llegando primordialmente a Italia. Esto pues digamos es muy curioso, porque los primeros pacientes o los primeros textos o publicaciones se conocieron en Italia, y allí se desarrolló la técnica de Lizarov en Occidente inicialmente, ya que muchos italianos iban a lo que era la antigua Yugoslavia a realizar prácticas de esquí y de patinaje en hielo, y cuando presentaban lesiones óseas asociadas, todos eran manejados con el sistema de Lizarov, y volvían a Italia a realizar sus controles con este tipo de fijadores, y ellos fueron los primeros pues en conocer el sistema a través de, pues, de esta interacción.
El primero, pues, digamos, o donde más se recibieron esos pacientes y donde se desarrolló la técnica en Occidente fue en el Hospital del General Dileco, en donde estaban, pues, el doctor Roberto Cataneo, el doctor Alessandro Villa y el doctor Mauricio Catagni, que son, pues, mundialmente conocidos. Y estos fueron quienes, aprendiendo, pues, la técnica del doctor Elizarov, simplemente viendo los fijadores y lo que él mandaba desde los pacientes pues, en la antigua Yugoslavia, desarrollaron digamos, adoptaron esta misma técnica y se la enseñaron a una nueva generación de ortopedistas. Todo esto antes de tener alguna publicación en inglés o de que hubiera una charla o un texto publicado por el doctor Elizarov o a que se permitiera pues, la visita y el estudio en Kurgan, en Rusia. Digamos, es relevante y como vemos en la imagen que el fijador desde el principio, como lo escribió el doctor Elizarov, era adaptable a cualquier deformidad y a cualquier extremidad y pues él mostraba el Elizarov Man que era un esqueleto con la totalidad de fijación con Elizarov. Por su parte, pues digamos, en congruencia y en concomitancia con el doctor Elizarov, en Italia, en otra región, el doctor Giovanni Di Bastiani, viendo tanto las complicaciones iniciales del sistema del doctor Heinz Wagner y pues ya con algún conocimiento, por lo mismo que mencionábamos de que a Italia llegaron los primeros pacientes con Elizarov, desarrolló el fijador Orthofix en Verona, Italia, un fijador monoplanar, y pues digamos que este permitía y con el tiempo también algunas correcciones angulares con algunos aditamentos como son los Swivelix y herramientas adicionales. Es muy relevante pues y digamos es redundante en la historia que adicional a lo que realizó pues digamos por detrás de la cortina de hierro el doctor Elizarov en Rusia, en Occidente la mayoría de avances en fijación externa se han desarrollado en Italia, se han mejorado las técnicas, cada día se es más amigable con la fijación externa, sumado pues a un mejor manejo de los tejidos blandos, de las técnicas de distracción y de osteotomía y corticotomía. Em, el fijador Orthofix inicialmente fue escrito para la fijación de huesos largos, sin embargo se adaptó para permitir también distracción lineal o inclusive compresión y con este pues se vieron adicionales grandes avances, sobre todo o con esta técnica en cuanto a la corticotomía. El doctor Giovanni Bastiani se le adiciona pues y se le suma que describió una técnica de corticotomía y diostetomía con una pequeña incisión, limitando la desperiostización y realizando la misma con múltiples perforaciones con broca, lo que conocemos como la osteotomía o la corticotomía de baja energía. Y asimismo describió la técnica de callostasis o estogénesis por distracción, en donde la distracción se demoraba de 10 a 15 días con aumentos progresivos de 1 milímetro al día, a ración de 1/4 de milímetro con cada avance pues de vuelta, o 1/4 de vuelta, perdón. Describió también como tal el índice de curación, haciendo referencia al tiempo total entre la fijación y los centímetros ganados de longitud. Dentro de los requisitos fundamentales pues para los alargamientos y digamos con base en esto las técnicas que contamos hoy día y pues lo que hemos venido escribiendo, se describe que debe ser fundamental una osteotomía poco traumática, de ser posible una osteotomía metafisiaria ya que tienen un mejor desarrollo en cuanto a la consolidación un menor riesgo de no unión o mal unión. Se requiere una fijación mecánica sólida a través de las osteotomías, requieren adicionalmente los pacientes un adecuado periodo de latencia previo al inicio del alargamiento, ya vamos a definir cuál es este periodo de latencia, se requiere un adecuado ritmo y amplitud del alargamiento y es muy importante que el paciente y la familia, en nuestro caso, tengan una meta realista de lo que puede ser ese alargamiento y una expectativa real desde antes de iniciar el tratamiento. Y en caso que se requiera, pues adicionalmente, digamos que esto fue lo que permitió la adveniencia de nuevas técnicas para retiro de fijador y paso a otros dispositivos, es que se requiere un suficiente tiempo previo al retiro de un clavo, en caso que el alargamiento se realice con clavo endomedular, o un fijador para la maduración del callo, y de allí que en las técnicas de alargamiento con fijación externa haya aparecido pues cada vez con mayor vigencia el paso a placa para permitir esta maduración del callo con suficiente estabilidad con un dispositivo pues interno y no externo. Eh, pues digamos, y para continuar, definir qué es la osteogénesis por distracción, se describió con este nombre el método clínico que conocemos actualmente, de acuerdo a lo descrito de las diferentes revisiones y la final, pues digamos, descripción del doctor De Bastiani,
para el alargamiento óseo adecuado, es lo que conocemos como osteogénesis por distracción o cariostasis, con la técnica de corticotomía, como conocemos, de baja energía, con una broca de baja velocidad y múltiples perforaciones, completándola con un escoplo. Y pues a partir de esta corticotomía, la técnica de cariostasis describe tres fases: una fase inflamatoria o fase de latencia, una fase de distracción en donde se da una osificación intramembranosa, y una fase de consolidación. En cuanto a consideraciones relevantes de la corticotomía, como mencionamos, es una osteotomía mínimamente invasiva, de baja energía, como vemos pues en las imágenes y como conocemos todos pues en la institución y en la clínica. Entonces, con una broca, y digamos que lo más irrelevante de la técnica es que con esta técnica los estudios han comparado que se puede comparar la energía de esta osteotomía o esta corticotomía con la misma energía que ocurre en una fractura de baja energía. Posterior a esto se posiciona el fijador externo o el dispositivo que se prefiera en caso que sea un clavado endomedular, y con esto se asegura una adecuada respuesta pues, inicial. En cuanto a la fase de latencia, inicia con la corticotomía. El tiempo de latencia pues va de 3 a 10 días usualmente. Sin embargo, esto es variable y va a depender de la edad del paciente. Esto varía, perdón, en paciente pediátrico versus un adulto. Depende también del sitio en que haya posible realizarse la osteotomía, depende de las comorbilidades asociadas, de los diagnósticos de base del paciente, si cuenta con antecedente de infecciones previas, si debe o no ser sometido a radiación o ya ha sido sometido a radiación, de acuerdo al estado de la cobertura de los tejidos blandos, a los medicamentos o los tratamientos que esté recibiendo en el momento, y a múltiples factores ambientales. Y a partir de este momento, se produce una liberación excesiva de factores inflamatorios, incluyendo primordialmente interleuquina 1, interleuquina 6, que van a pues activar a las diferentes células mesenquimales. Y una vez ocurrido esto, a nivel de la fase de latencia, el traumatismo de esta osteotomía, que produce la liberación de estas citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, permiten el reclutamiento, proliferación y diferenciación de las células madres mesenquimales osteoprogenitoras, que se van a diferenciar primordialmente en osteoblastos, desde la médula ósea, el periósteo y el endostio. Y estas células madre osteoprogenitoras, diferenciadas en osteoblastos, van a producir diferentes factores de crecimiento, incluyendo sobre todo proteínas óseas morfogénicas, en particular la BMP2, 4 y 6, factores de crecimiento transformante beta, factores de crecimiento derivado de plaquetas, y el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Posteriormente, este hematoma que se está formando en el espacio de la osteotomía y el entorno rodeado por este hematoma se va a llenar pues, de una concentración abundante de fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. Eh, y tener siempre presente que una vez evoluciona este hematoma, para la reparación y la consolidación de las fracturas se va a producir la formación del callo óseo, que va a estar principalmente formado por un hueso endocondral, y cuando hay cierta inestabilidad en el sitio de fractura, por lo que típicamente en los alargamientos óseos vamos a tener un hueso endocondral de entrada, y ya una vez que se va estabilizando y se va dando el alargamiento, se produce una formación de hueso intramembranoso, cuando la brecha pues, de la osteotomía pues, de la fractura, y en este caso de la osteotomía, es mínima. Ya en cuanto a las fases de distracción, entonces, en resumen, pues va a haber una distracción progresiva, que esto se traduce en una tensión mecánica y una mecanotransducción a las zonas del alargamiento. De acuerdo a lo escrito por el doctor Di Bastiani, en las técnicas pues, recientes, la razón de crecimiento debe ser 1 milímetro al día en 4 momentos, máximo de 0,25 milímetros. Sin embargo, esto varía de acuerdo a los textos y a la preferencia pues, del cirujano. Pueden ser 3 o 4 momentos a velocidad de 0,75 o 1 milímetro día. Eh, Hay una proliferación en estas zonas de distracción de colágeno tipo 1 y 2, y se producen unas zonas de diferenciación, típicamente 5 zonas o zonas de mineralización entre la primera y la segunda semana. Va a haber una zona central fibrosa, 2 zonas periféricas que ya están mineralizadas, y 2 zonas intermedias que típicamente tienen microcolumnas de mineralización. Esta mineralización se va viendo en la forma que avanza el alargamiento, por lo que este callo óseo y esta huella ósea siempre se va a ver en general elongada, hasta que ya, pues, digamos, toma el grosor adecuado de las mismas corticales óseas de las zonas del alargamiento. Eh, Adicional a esto, entonces, hay unos factores de crecimiento que ya venían apareciendo, digamos que se aumenta la expresión de las que ya vienen apareciendo desde la fase de latencia, y hay unos nuevos factores que aparecen. Aparece el factor
pues, de crecimiento vascular endotelial y la angiopontina 1 y 2 que permite una proliferación abundante de una red capilar y hay un aumento en la relación entre unión entre el RANK ligando y la osteoprotegerina. Esto lleva a una mayor, pues, digamos, un mayor reclutamiento de osteoclastos, los que van a permitir una adecuada remodelación ósea. La PTH, adicionalmente, también regula la mineralización ósea a través de su relación con el RANK ligando y la osteoprotegerina y esta a su vez va a depender pues de los niveles de vitamina D y calcio. El factor de crecimiento de insulina tipo 1 también por su parte va a regular la producción y el control de los fibroblastos de forma endocrina, paracrina y autocrina. Y este balance, digamos que son lo que conocemos como tanto en crecimiento óseo como en la consolidación de las fracturas de forma convencional, digamos, y el conocimiento de esta interrelación es lo que va a permitir los alargamientos óseos con la técnica de osteogénesis por distracción y de forma progresiva. Es relevante mencionar que el límite superior de ganancia de longitud en osteogénesis por distracción es variable de acuerdo a la literatura y está directamente relacionada con las complicaciones presentes en los pacientes, sobre todo con los problemas asociados a los tejidos blandos. No hay un consenso absoluto sobre cuánto alargar y cuánto es lo tolerable, pero digamos que en términos generales la mayoría de autores toleran 7 a 8 centímetros en el fémur, 6 a 7 centímetros en la tibia. Esto obviamente en relación en cuanto al paciente pediátrico varía con la edad. Eh, no conocemos, sin embargo, ninguna restricción biológica específica que indique un límite superior en cuanto a la ganancia de longitud, pero pues como mencionamos, todo está en relación con las complicaciones asociadas a los tejidos blandos. Y ya en la fase de consolidación hay una disminución en la proliferación abundante de estos factores de crecimiento, empieza la remodelación ósea y pues digamos las interacciones y por la actividad de la paratormona disminuye esta interacción entre el RANK ligando y la osteoprotegerina, perdón, a un aumento en el factor de necrosis tumoral alfa y la estimulación mecánica y el apoyo permiten la consolidación ósea definitiva. Y digamos que aquí pues las diferentes fases en cuanto a su histopatología y la consolidación ósea, donde vemos a los 7 días, donde está finalizando pues la fase de latencia, empieza la formación de hueso endocondral y la formación y la reacción perióstica asociada, a los 10 días con una distracción activa, inicia la formación ósea, a los 17 días ya hay una remodelación de la formación ósea primaria y ya donde vemos al mes unas zonas de consolidación de esta osteogénesis por distracción de la callostasis, pero además en la zona de distracción vemos cómo se va elongando, como mencionábamos, de forma ovalada y alargada. ¿Y en qué estamos hoy y en qué hemos venido pues avanzando? Y digamos que con las bases que conocíamos y las técnicas tanto de fijación circular del doctor Ilizarov como la técnica pues con el orthofix inicialmente, pero de fijación monopolar del doctor Di Bastiani, lo recientemente propuesto y pues digamos que ya ha venido y viene, tiene estudios en la literatura, es el fijador tipo Taylor o el Taylor Spatial Frame, que como vimos pues en el congreso inclusive vieron varias charlas en referencia a este tipo de fijador y a los fijadores hexapodales en general. Es un fijador hexapodal capaz de corregir las deformidades en 6 planos de forma simultánea. Digamos que su creación inicial fue en 1994 y está basado en un planeamiento digital dentro de lo que sus principales defensores pues, y productores defienden es que no requiere un planeamiento específico, simplemente definir el nivel de la osteotomía y con el software, sabiéndolo manejar de forma apropiada y adecuada, digamos, delimitar en dónde se realiza la osteotomía, cuáles son las medidas apropiadas o adecuadas del hueso a corregir y las correcciones a realizar, y el software se encarga a través de una relación entre el fragmento de referencia y unos parámetros de movimiento de realizar la corrección apropiada. En resumen, pues ellos básicamente, como vemos en la imagen y lo que muestran con la imagen del fijador, es que hay un punto correspondiente al fragmento móvil y el otro es el origen. Sea proximal o distal, simplemente hay que delimitar estos dos puntos y el software se encarga de evaluar y realizar la corrección respectiva. Sin embargo, pues, y dentro de lo que vamos a mencionar en la discusión, pues la discusión principal está a eso, cuando el software falla, hay pues, y ya descritos también en los textos múltiples necesidades de correcciones asociadas y la corrección con el software no tiene la misma facilidad que permite, por ejemplo, un fijador circular tipo Ilizarov que se puede corregir en la medida que va avanzando tanto el alargamiento como la corrección. En cuanto a la discusión entre Ilizarov o fijadores hexapodales, pues lo que contamos o con lo que tenemos hoy en la literatura, en cuanto a la precisión de la corrección de la deformidad, este pues es un artículo de 2007
en que comparaba el uso del Taylor Spacial Frame versus el fijador circular tipo Ilizarov para corrección de deformidades angulares, un artículo retrospectivo entre el 85 y el 2004, incluía 155 pacientes, 79 de estos con la técnica de Ilizarov, 129 con el fijador hexapodal y 4 grupos de acuerdo a los planos de corrección. Digamos que la principal suma adicional del fijador hexapodal es la corrección de un plano rotacional, por lo que permite correcciones en los 4 planos. Sin embargo, pues con la técnica de Lizarov y la osteogénesis por distracción, y como lo realizamos en la clínica con el doctor Galván, se realiza la rotación o la corrección del plano rotacional de forma aguda, ya que esto no, pues digamos que no brinda una morbilidad adicional al paciente y se pueden corregir también los 4 planos. En este estudio en particular, pues vemos que ellos muestran que con el fijador hexapodal logran correcciones mucho o con resultados mucho más favorables en 1, 2, 3 y 4 planos. Eh, y pues digamos que no describen una corrección en 4 planos con la técnica de Lizarov, ya que digamos que en esencia y como base el fijador circular tipo de Lizarov no permite corrección rotacional. Y pues digamos que ahí va la discusión. En cuanto al alargamiento, pues ya mediante dispositivos endomedulares, entonces lo descrito pues inicialmente habían dispositivos mediante oscilaciones, perdón, en 1980 se describió el clavo de Bliskunov, que funcionaba con oscilaciones y con una fijación anclada a la pelvis. En el 2003, el clavo de Albicia, que contaba con 2 tubos telescopados, uno endomedular y un marco que iba de forma externa, y de nuevo funcionaba con oscilaciones o dependía de oscilaciones para el alargamiento progresivo. Y en 2001, el ISKD o intramedular y esqueletal kinetic distractor, que funcionaba basado en oscilaciones y este con un electromagneto. Los tres con la principal complicación, y es que la cantidad de la longitud del alargamiento no se podía calcular de forma precisa, y con frecuencia los pacientes pues o no alargaban o alargaban de forma inapropiada, de más o menos, o la zona de la corticotomía se consolidaba y requerían nuevas osteotomías. Y pues digamos que allí las complicaciones iniciales descritas con estos dispositivos, pero fueron la base para lo que conocemos hoy día como los clavos motorizados y los alargamientos endomedulares con clavos motorizados. El primero descrito en el 97, el Fitbone, que tenía una antena subcutánea que activaba el alargamiento. Sin embargo, tenía un inconveniente, y es que era muy susceptible a interferencia de otras antenas, y esto también hacía impreciso el alargamiento. Y el que conocemos hoy y el único comercialmente disponible como el clavo Precise, que fue inicialmente pues, y se inició a producir en masa en 2011, se presentó en 2011. Este tiene un magneto dentro del clavo y tiene un sistema de alargamiento con un control externo que permite un alargamiento más preciso de acuerdo a la técnica que se conoce hoy. Estos son pues algunas de las presentaciones pues de los clavos iniciales, el Fitbone, y cómo funciona ya el clavo Precise con el magneto y el motor que va alargando progresivamente. En cuanto ya a la discusión entre fijación endomedular o fijación externa, digamos que hay diversos también estudios, pues del 2015 más reciente con 16 pacientes, en donde los pacientes eran sometidos a ambos métodos, y en términos generales, en casos de alargamiento que no se requiriese una corrección angular significativa o en ningún plano adicional, los pacientes sí eran claros en que preferían el dispositivo interno con respecto pues, a todos los parámetros evaluados en el estudio: satisfacción general, menor dolor, mejor respuesta y tolerancia a la terapia física, y claramente una mejor apariencia cosmética. Y todos decían que si debían requerir, pues digamos que fue una de las preguntas del estudio, si requerían algún alargamiento adicional, iban a preferir siempre una fijación endomedular sobre una fijación externa, pues digamos que relevante tener en cuenta para los pacientes. Eh, y pues a manera de conclusiones, siempre tener en cuenta que con base en la misma historia del alargamiento óseo y conociendo el funcionamiento tanto de las técnicas de osteogénesis de distracción, osteogénesis por distracción, callostasis, corticotomía, osteotomía, como las diferentes alternativas de fijador externo, sabemos que existen diferentes opciones y lo importante es conocer el funcionamiento de cada una de ellas. Se necesita un mejor nivel de evidencia y series más largas y experimentos clínicos aleatorizados para definir cuál es la mejor opción hoy día entre un fijador hexapodal versus un fijador circular tipo Ilizarov para alargamiento y correcciones multiplanares progresivas. Y de nuevo también, pues digamos que hay buenos resultados con alargamiento endomedular con clavo motorizado versus fijación externa. Sin embargo, pues está la controversia siempre de los costos, la disponibilidad del implante, eh, y pues digamos que es lo mejor para el paciente y para el sistema en cuanto a esto. Y pues de allí nace la principal pregunta, y es hacia dónde vamos
y pues digamos que esto va a depender directamente con los costos disponibles para el planeamiento y para la decisión de estos pacientes y a la evolución de los fijadores hexapodales y los mejores resultados y adaptación pues a la parte del software para el uso de estos. Esto era pues lo que traía para el día de hoy y muchas gracias. Bueno, muchas gracias.